Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a Elizabeth González, una experta en recursos humanos, y ella va a hablar con nosotros sobre qué deberíamos saber cuando vamos a contratar un empleado. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN, empezando con el superdirector Al Chacoy. Muchísimas gracias por hacer este segmento en español posible. Gracias a Ricardo, a John, a Gus y a Charlie. Y también a ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros todos los domingos. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, Elizabeth González. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a aprender algo muy diferente para mí, recursos humanos. Pero antes de empezar, Elizabeth, ¿nos puede contar un poquitico sobre usted, de dónde eres y cómo es que usted llegaste a especializar en esta área de su trabajo? Claro que sí. Soy nacida y criada aquí en Miami, padres cubanos que llegaron durante el Mariel. He estado en recursos humanos por los últimos 15 años, empecé desde bien jovencita y es algo que soy bien apasionada, lo entiendo, me encanta lo que es el cumplimiento, ayudando a las empresas a crecer y lo he hecho en diferentes industrias, diferentes organizaciones de diferentes tamaños y es algo que de veras me encanta trabajar con diferentes equipos. Y también, Elizabeth, es verdad que usted estudiaste la psicología. ¿Eso te ayuda en el trabajo de recursos humanos? Sí, tengo un bachelor's en psicología y especialicé en lo que es el comportamiento del humano. Y me ayuda cuando estoy hablando con los empresarios, cuando estoy hablando con los empleados, teniendo ese entendimiento, qué es lo que está sucediendo, si la empresa está haciendo bien, si está haciendo mal, cómo comunicarse con el empleado para que entiendan qué es lo que está sucediendo y qué es lo que le va a pasar. Y parte de su trabajo también a veces tiene que dejar a empleados, ¿no? Teniendo un background en psicología, eso le ayuda a usted, no sé, a hablar con empleados sobre un tema muy emocional. Sí, es un tema bien difícil para muchos cuando están perdiendo el empleo de ellos y teniendo ese aspecto de la psicología, entiendo ese comportamiento, van a estar tristes, van a estar bravos a la empresa y entendiendo eso, cuando está teniendo la conversación se me hace mucho más fácil. Tengo empatía para esa persona, sé cómo hablarle, tratando de ayudar a esa persona lo más que pueda en ese momento para que sea esa transición muy fácil para ellos. Eso es buenísimo. Vamos a suponer que voy a abrir un negocio, pero yo quiero contratar a un empleado. ¿Cuándo debería hablar con una persona como usted? ¿Tengo que esperar hasta que tengo como 10 empleados o debería hacerlo cuando contrato mi primer? ¿Cómo es la típica persona y cuándo van a usted para sus servicios? Claro, siempre recomiendo que cuando vayas a contratar su primer empleado, que me contacte a mí, porque hay siempre cumplimientos que uno tiene que estar involucrado cuando está contratando a esa persona. ¿Cuáles son las leyes? Por ejemplo, algo bien simple, lo que se llama el I-9, que es la autorización para poder trabajar en los Estados Unidos. Hay un formulario que uno tiene que llenar con la información para hacer esa verificación de ese primer empleado. Si no tiene esa verificación y puede ser que le pueden dar multas, se puede meter en problemas y al final del día le cuesta más dinero. Y también, por ejemplo, la nómina del pago de la persona, cuáles son los impuestos que tienes que pagar, cuáles son los requisitos para esa nómina. Y es bien difícil para un empresario que tiene tantas cosas que tiene que hacer para poder saberlo todo. Contratándome a mí, ya es más fácil para ellos entender cuáles son los requisitos y echar para adelante. Sí, y el minimum wage, el pago, eso es algo muy importante porque si no está cumpliendo, no solamente es una ley del Estado, pero también es una ley federal. Y como mencionaste, puede ser mucho más difícil en el futuro si no lo hace correcto, costoso, y todo el mundo, nadie quiere un pleito, además con el federal government, con el gobierno, pero ¿nos puede hablar un poquito más en cómo es que usted
segura que las empresas están cumpliendo con las leyes? ¿Usted ofrece como handbooks o hay un método que usted usa? Sí, usualmente si la empresa ya tiene sus empleados y me están llamando a mí, tienen 5 o 6 empleados, yo lo que puedo ofrecer es una auditoría. Tengo una lista donde yo reviso exactamente ciertas áreas para estar seguro que están en cumplimiento con las leyes, que están en cumplimiento con lo que deben de hacer para tener esos empleados. Cuando hago esa auditoría, entonces yo le entrego reporte al empresario y le doy mis recomendaciones para que ellos estén cumpliendo con las leyes, etc. Después de esa auditoría, ya que le entrego el reporte, dependiendo de lo que necesitan, el empresario habla conmigo y entonces desde ahí podemos empezar a trabajar en las áreas donde necesitan ayuda. ¿Y nos puede dar ejemplos en cuáles son el típico o más común área que los emprendedores no saben o deberían cumplir, pero es algo que, que No es muy lo común saben. que no lo saben? Usualmente muchos empresarios contratan a sus primeros empleados como contratistas, aunque son empleados. Eso es bien difícil para una persona que es dueño de un negocio porque está fuera de la ley. Necesitamos estar seguros que si son empleados, estén contratados como empleados y que tengan los impuestos, estén pagando el desempleo, como tiene que hacer. Esa es una de las áreas que veo más común, donde hay muchos errores. La segunda es la autorización por lo que es el empleo, teniendo autorización para trabajar en los Estados Unidos. Usualmente no tienen el formulario. Y algo que quería mencionar, en julio pasó una ley que en el estado de la Florida, donde los empresarios tienen que no solamente hacer lo que es la autorización para poder trabajar en los Estados Unidos, el formulario I-9, pero tienen que hacer lo que se llama el E-Verify, que es un sistema del gobierno donde toda la información del I-9 se pone en ese sistema y el sistema te dice si esa persona tiene autorización para trabajar en los Estados Unidos. Lo bueno es que si eres una empresa pequeña, hasta 25 empleados no necesitas hacer el E-Verify, pero después de los 25 empleados es un requisito que el estado de la Florida puso ahora. Y si tienes menor de 25 empleados, todavía tiene que llenar la formularia E9, creo que mencionaste. El I-9, correcto. Y bueno, vamos a suponer que yo contrato a un empleado, pero ese empleado tiene un Social Security. ¿No es suficiente para verificar que esa persona puede trabajar en los Estados Unidos? Hay diferentes combinaciones de documentos que puedes utilizar. Ellos dan una lista donde es una lista A, lista B y lista C. Lista A usualmente es si tienes un Employment Authorization, o autorización de empleo, o si tienes un pasaporte americano, se puede utilizar ese documento para verificar. Ahora, si tienes, por ejemplo, como mencionaste, un Social Security, puedes hacer combinación, un Social Security con un Driver's License, que es una licencia, algo que tiene que tener una foto, un certificado de nacimiento de los Estados Unidos. Hay diferentes combinaciones que puedo utilizar para verificar. ¿Y eso va a ser suficiente para decir que esta persona tiene la autorización de trabajar? Correcto, y tiene que estar vigente, no puede ser un documento que esté expirado. Oh, wow, ok. Sí, yo no sabía eso. Entonces, vamos a suponer que yo tengo más de 25 empleados. ¿Qué es los típicos problemas? Y también, ¿usted trabaja como hacer checks o a verificar que todo está en orden? ¿O es algo que usted siempre está entrando en la oficina y chequeando que todo está bien? Usualmente tengo clientes que quieren que le haga el proceso y se lo documente y que lo entrenen, y entonces ellos desde ahí en adelante son los que se ocupan de hacer todo lo que es recursos humanos para su propio negocio. Pero entonces hay compañías que me contratan donde ellos quieren que yo lo haga. Si hay que incorporar empleados nuevos, yo me encargo de incorporar esos empleados, los requisitos que se necesitan para poder incorporar a esa persona. Y entonces ya cuando están listos, ponerlo en el sistema de la nómina, del pago de la nómina, etcétera. Eso es dependiendo el negocio, el dueño, qué es lo que necesita, cuánto tiempo tiene, si no tiene tiempo, cosas así.
Y yo me imagino que con su experiencia es muy importante de no solamente saber lo que está haciendo en las leyes, pero también saber el negocio, porque cada negocio es diferente. Y yo me imagino, y si nos quiere contar, que hay diferentes áreas. Usted ayuda a abogados, usted ayuda compañías como de comida, restaurantes. ¿Cómo es que cómo es que las compañías son diferentes y cómo es como que usted los puede ayudar con su experiencia? Usualmente el recursos humanos es bastante igual en cada industria. Donde hay cambios es donde son los requisitos para poder hacer la incorporación, por ejemplo, de un empleado, dependiendo si, por ejemplo, si están en construcción o si están en lo que es la oficina médica, son requisitos diferentes. ¿Por qué? Porque en un área de construcción tienen diferentes leyes que le aplican a los empleados que tienen versus lo que tienen en una oficina médica. Pero usualmente la incorporación de un empleado requiere lo mismo, estando seguro que la persona tiene autorización para trabajar, que tiene todos sus documentos en orden, que tengan todas sus cuentas bancarias, todo listo para que cuando empiecen a hacer las horas, a trabajar, ya tienen todo listo. Y bueno, muchísimas gracias para traernos un chart con las implicaciones de todo lo que usted, sí, unas cuantas cosas que usted ayuda a las empresas. Empezando con las operaciones y a ver si ellos están cumpliendo con las leyes. Eso es lo que usted mencionaste de tener todo de autorización y esas cosas. ¿Qué es el segundo reward? Reward es los beneficios. ¿Qué beneficios le va a ofrecer a usted a los empleados como empresario? No necesariamente necesita ser seguro médico, por ejemplo, pero vacaciones, cuando hay un holiday, si esa persona va a tener ese día pago, etcétera. Esos son los beneficios que uno quiere solidificar para poder comunicarle a los empleados que están entrando. Y me imagino también que si una persona se enferma, eso es algo que los empresarios necesitan saber cuánto. En inglés se dice sick days, sí, pero es algo que deberíamos estar en cuenta cuando estamos haciendo este estructuro. No es un requisito por federal o estatal, pero sí es algo que se recomienda porque todos somos humanos. Nos enfermamos, necesitamos días de enfermedad, días de vacaciones para poder estar como empleado 100% para poder hacer nuestro trabajo. Y hablarnos sobre la cultura. ¿Qué significa eso y por qué es importante de saber? Es bien importante para poder establecer la cultura de la compañía porque es qué tipo de personal quieres atraer a tu compañía, quién tú quieres que trabaje para tu compañía. Yo ayudo a las personas a identificar lo que es la misión, qué es la visión, cuáles son, por ejemplo, los valores de las compañías. Por ejemplo, si tienes una compañía donde hacen juguetes de perros y esa persona que quieres contratar no le gustan los perros, puede ser que no sea la persona perfecta para la organización tuya. Estando seguro, teniendo esto documentado y diciéndole estas cosas a las personas que están interesadas a trabajar para usted, alinea el tipo de persona que va a trabajar para usted. Sí, muy importante porque si va a contratar un empleado, esas preguntas son importantes de saber. ¿Hay otros métodos que usted utiliza no sé si usted ayuda también en la entrevista de empleados? Sí. ¿Y cuáles son los métodos que usted usa para hacer eso? Entrevistando es bien importante que el empresario sepa qué tipo de preguntas se pueden hacer. Yo me siento con los empresarios y los entreno en el tipo de pregunta que deben de utilizar cuando están haciendo las entrevistas, porque como comenté, hay ciertas preguntas que no puedes hacer porque puede ser que al final sea difícil para la organización. Yo entreno al empresario a hacer estas entrevistas y también si necesitan un poquito de ayuda al principio, yo me siento con ellos en las entrevistas para asegurarme que están haciendo lo que necesitan hacer. ¿Y cuáles son los típicos preguntas que usted recomienda? Es bien importante hacer lo que se dice preguntas behavioral, ¿no? Tú quieres saber cómo esa persona actuara si, por ejemplo, si hay una emergencia.
es una de las preguntas más comunes. ¿No puede dar un ejemplo de la pregunta? Como si hay un fuego en el edificio o algo así. Sí, por ejemplo, tienes a un cliente que está bien furioso por algo que sucedió. ¿Cómo es que usted hablaría con esa persona? Y quieres ver cómo es que esa persona, la respuesta de esa persona, porque si se sienta ahí y dice, no, le cuelgo el teléfono, no es alguien que, que quieras, es alguien que pueda descalar la situación y al final poder hacer satisfecho al cliente. ¿Y cómo se puede ver si una persona es honesto en las respuestas? Porque yo me imagino que a veces hay muchas personas que se entrenan para, bueno, yo quiero coger este trabajo porque lo necesito. Y entonces ellos leen sobre la compañía, se estudian eso y entonces ellos van a saber las respuestas. ¿Cómo es que usted puede ver si una persona es honesta? Durante la entrevista es bien importante hacer varias preguntas. Usualmente hacemos la misma pregunta, pero de 10 diferentes formas. A ver si es consistent. Correcto, para ver si hay consistency. Pero también ya vamos, por ejemplo, esta persona la quieres contratar, parte de la incorporación puede ser que haces verificación de empleo y de referencia, que también ayuda a verificar que esa persona fue honesta con lo que dijo. Y eso, verificación de referencia, es como, vamos a suponer, los otros trabajos que esta persona trabajó. ¿Usted está encargada de llamar a esos empleados a verificar si esta persona sí trabajó para ellos? Es uno de los servicios que ofrezco. Usualmente el empresario puede hacerlo ellos mismos o me contratan a mí para poder hacer la verificación esa. ¿Y cuáles son las preguntas que usted le pregunta al empleado? Si esta persona, si la dejaron, ella se fue del trabajo, ¿cuáles son las típicas preguntas? Le preguntamos de qué fecha trabajó, cuál fue el título, por qué fue que esa persona se fue, cómo fue el performance de esa persona durante ese tiempo. No es un requisito ellos responder, a veces te dicen no puedo dar esa información, es contra la política de la compañía, pero estás haciendo el esfuerzo para asegurarte de la persona que estás incorporando. Y por lo menos ya sabe que esa persona no estaba mintiendo sobre la experiencia o el trabajo. Correcto. Y entonces el talent attraction, ¿cómo es que pueden atractar el phase, talent attraction y acquisition? Parte de su trabajo usted ayuda a las compañías a escoger y atratar ciertos empleados. Sí, correcto. Queremos atraer los empleados correctos. Una de las cosas que muchas empresas no hacen es tener la descripción de trabajo. Están contratando a alguien, tienen una idea qué es lo que quieren que haga esa persona, pero no tienen escrito exactamente cuáles van a ser las responsabilidades. Eso es parte de un servicio también que hago, que yo me siento con esa persona, entiendo qué es lo que necesitan, hagamos la descripción del trabajo y podemos atraer la persona perfecta que pueda hacer ese trabajo. ¿Y cómo busca a estas personas? Hay diferentes avenidas. Una de ellas es posteándola en websites como LinkedIn, Indeed. A veces lo ofrecen de gratis, dependiendo de cuántas posiciones estás posteando. Por ejemplo, LinkedIn te deja postear un trabajo a la vez, de gratis, de gratuito. Y son profesionales, lo he utilizado para otras empresas. Indeed, por ejemplo, tiene paquetes donde si son más de una posición te cobran cierta cantidad de dinero. Yo trabajo con el cliente para ver exactamente cuáles son los servicios que necesitan y yo hago la recomendación basada en eso. Y es lo mismo buscando a alguien que, vamos a suponer que está empezando en un nivel, no bajo, pero en un nivel que es para personas empezando en una área, comparada a expertos o, no sé, managers, sí, o las personas que tienen un título más alto. ¿Hay una diferencia y cuáles son cuál es la diferencia? Es basado en la estrategia. Por ejemplo, si estás buscando personas acabaditos de graduarse, sin experiencia, pero quieres a alguien que pueda crecer con la compañía, muchas de las universidades se pueden hacer partner de la empresa y eso es
perfecto, porque estás cogiendo personas que están estudiando lo que necesitas, ellos te dan la oportunidad de poder hablar con los estudiantes, ofrecer lo que tú tienes en tu organización. Eso es una parte de una estrategia. Ahora, si necesitas a alguien con un poquito más de experiencia, dependiendo del nivel, hay diferentes estrategias que se pueden usar utilizando los job boards, como dije, Indeed, LinkedIn, o puedes hacer lo que se llama un headhunting. So, dependiendo, por ejemplo, si necesitas a un ejecutivo, usualmente me contratan a mí para poder ir buscando a esa persona exactamente que se necesita para esa posición. Y lo que es bueno, como mencionaste, LinkedIn, y para nuestros televidentes que no saben lo que es LinkedIn, es como un Facebook, pero para profesionales. Y ahí usted puede poner su resumen, puede poner su experiencia y hasta otras personas que están parte de ese platform pueden poner, yo conozco a Ana fulana que ella sabe X y te pueden endorse. Sí. Y eso es buenísimo porque creo que lo hace más fácil a personas como usted a buscar a otras personas que quizás cualifican. Entonces, y eso puede ser por el leadership capabilities. Cuando está buscando a alguien ¿qué es leadership capabilities? So, el leadership capabilities es, por ejemplo, ya tienes a ese profesional. ¿Cómo es que vas a trabajar con este profesional ahora? Necesitas poder darle las herramientas que necesitan para que sean lo mejor que puedan. Por ejemplo, si les mandaste a hacer un proyecto y no hicieron exactamente lo que tú querías, ¿cómo es que vas a comunicarte con esta persona para asegurarte que entiendan y que puedan hacer el proyecto dándoles las herramientas que necesiten? Y si los empleados, vamos a decir que tienen pena o no quieren hacer esa conversación porque a veces son difíciles, ¿usted hace esas conversaciones? Usualmente no, porque yo quiero trabajar directamente con la persona que necesita dar ese feedback, porque es importante poder elaborar esa relación entre el empleado y el manager. So, yo puedo entrenar a ese manager para que tenga la facilidad para poder dar el feedback, o puedo hacerle el entrenamiento y sentarme con ellos también, con el empleado, para poder asegurarme que lo están haciendo correcto. Y los empleados también tienen acceso para usted. Vamos a suponer que yo tengo un problema con otro empleado y no nos llevamos bien. A trabajar ahí es muy difícil porque esa persona se sienta al lado de mí. Yo puedo contactarla. ¿Y cómo es ese proceso? Sí, a veces me contratan donde yo soy la persona encargada de todos los recursos humanos en la empresa y los empleados tienen acceso a mi servicio a través de la empresa. Tienen un problema con un empleado, pueden venir a hablar conmigo y desde ahí yo los puedo ayudar. Yo soy el balance en lo que es la empresa y los empleados. Y la última rama, la execution, ¿no puede hablar un poquito sobre eso y qué significa outsource? El execution usualmente es la recomendación mía. Usualmente cuando tienes entre 1 a 15 empleados, siempre recomiendo lo que es subcontratar a una persona como yo, los servicios que ofrezco, para poder ayudar a la empresa a establecerse. Después, de 15 a 50 empleados, lo que lo llamo son equipos poderosos. Ahí sí recomiendo contratar a alguien directamente para la organización. No tiene que ser a una persona de nivel director, pero un especialista donde pueda hacer lo que es la incorporación, estar seguro que todos los documentos estén listos, etc. Y ya más de 50 empleados, recomiendo no contratar a un director directamente, pero un director fraccional. Un director que esté solamente part-time, tiempo y medio tiempo, donde puedan dar su experiencia y estar seguro que estamos entre las leyes, porque las leyes empiezan a cambiar un poquito cuando tienes más de 50 empleados. Ya ahí tienes que sí ofrecerle seguro médico a los empleados, ya los empleados van a estar protegidos por lo que se llama el FMLA, que es el Family Medical Leave Act, y quieres estar seguro que tienes a alguien que conoce esto para poder estar seguro que las políticas estén al día. Buenísimo, gracias por toda esa información. Y ahora, Elizabeth, lo que
Todos queremos saber. Yo sé además de ser una profesional excelente, usted también es un atleta. Sí. ¿Nos puede contar sobre la competición que tienes ahorita? Sí, compito este fin de semana en lo que se llama CrossFit. Lo he estado haciendo en los últimos 2 años. Ha sido algo maravilloso para mi vida, para personal, mi vida profesional también, porque me ayuda con lo que es mentalmente, me ayuda físicamente. Hago cosas que nunca me imaginé que podía hacer. Solamente con la competencia me siento como que estoy haciendo algo que nunca me imaginé que lo iba a hacer. ¿Y nos puede dar un ejemplo? Por ejemplo, lo que es hacer un pull-up, levantarme en peso yo sola, es algo que nunca me imaginé que lo iba a poder hacer sola. Y ahora lo hago, y lo hago varias veces. Y no es como una comunidad que usted es parte. Sí, es lo que más me ha gustado de ser parte de la comunidad CrossFit, es la comunidad que he creado en mi comunidad misma. Y me ayudan no solamente en lo que es físicamente en CrossFit, pero mucho de lo que yo he podido hacer en mi negocio ha sido a través de las personas que he conocido en CrossFit. Y háblanos para nuestro televidente, y quizá yo ni sé, ¿qué es CrossFit? CrossFit es como un deporte. CrossFit tienen competencias grandes a través mundial y son levantando peso. ¿Y cuánto peso puede levantar? Dependiendo del ejercicio, por ejemplo, el deadlift, que es todo pierna, puedo levantar hasta 200, 205 libras. Eso es dependiendo. Wow, y eso es algo que tiene que entrenarse. Sí, tienes que estar fuerte de mente, tienes que balance, el form de uno cuando lo está haciendo. Tienes que tener tantas cosas en la mente en ese momento porque tienes que estar seguro que lo estás haciendo bien para no dañarte, sí, pero si no mejorar. Es una inspiración. Le deseo mucha suerte. Lo va a hacer excelente. Gracias. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y para darnos toda la información. Si usted tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Sí, juntos desbloquearemos todo el potencial de su negocio. Me puedes contactar a mí cualquier duda, cualquier preguntita que tengan y estoy aquí para poder hacerle servicio a ustedes. Elizabeth, muchísimas gracias y a ustedes hasta la próxima semana.